tardes. Hoy en Giro a la Izquierda, en nuestra nueva sección sobre la mujer, vamos a abordar la cuestión de clase y género, la problemática de la mujer trabajadora y las perspectivas de organización. Ahora vamos a comenzar con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda, con la intervención que tuvo la semana pasada en el Senado, cuando se debatía la reforma del Código Electoral que permitiría el voto a los jóvenes de 16 años y a los inmigrantes. A continuación, estaremos con nuestro columnista habitual, Hernán Pudú. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar de la representación de mi partido, del PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores del FIT, junto a los compañeros del Partido Obrero de Izquierda Socialista. En nuestra organización contamos con una fuerte militancia juvenil, una fuerte juventud que activa en colegios, en facultades, en lugares de trabajo, una juventud que no aspira a ser funcionarios con cuentas millonarias y vivir en Puerto Madero, sino que es una juventud que ha sido procesada incluso en el caso de algunos de nuestros compañeros por votar la Panamericana en la lucha de los obreros de Craft, por acompañar a los obreros de Sanón o por luchar junto a los trabajadores ferroviarios por terminar con la tercerización, lucha en la cual un compañero que no es de mi partido, pero sí pertenecía a una de las fuerzas del Frente de Izquierda, fue asesinado, y es ese gran símbolo de la juventud obrera, luchadora, de lo mejor de nuestra juventud, que es el compañero Mariano Ferreira, a quien le quiero rendir homenaje. La discusión de estos dos proyectos de ley, creo que en primer lugar nos remite a profundizar la situación de los dos sectores que están concernidos, la situación de la juventud y la situación de los que son denominados los extranjeros en el proyecto. Si miramos la situación de la juventud, lejos de ese panorama de paraíso juvenil que presenta los fundamentos de uno de los proyectos y que quizá también planteó el ministro Silioni hoy en la primera intervención, vamos a ver que un 36,8% de los jóvenes entre 13 y 17 años vive en hogares bajo la línea de pobreza, casi un 10% en indigencia. El 17,9% de los jóvenes entre 13 y 17 años se encuentra desocupados. Son 500.000 los jóvenes que en nuestro país no trabajan y estudian en esa edad, y casi 1 millón si la extendemos ante los 20 años. El 60% de los jóvenes que tienen trabajo no llegan a cobrar el mínimo de 2.800 pesos y la gran mayoría lo hace en alguna situación de precariedad. Ni hablemos de aquellos que bajo el eufemismo de las pasantías, reglamentado en el año 2011 por la presidenta Cristina Fernández, realizan en realidad un trabajo gratuito para algunos de los monopolios que encarnan este régimen de trabajo en una de las formas que desde otro ángulo ha sido siempre catalogada como fraude laboral. Trabajan gratis y en este momento se encuentran varias escuelas de la Ciudad de Buenos Aires tomadas contra entre otros puntos, contra la implementación de ese decreto en las escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, donde los jóvenes están dando una verdadera lección a los adultos porque ellos reclaman igual trabajo, con plenos derechos laborales y con salario para quienes los realizan. Porque la juventud es en gran parte fuerza de trabajo súper explotada por la clase dominante, por la clase capitalista. Y esa situación venía y se ha profundizado en estos años. No es que sea agotado y que ahora los jóvenes trabajadores cuenten con plenitud de derechos. Los jóvenes también entre 20 y 24 años, para tomar una cifra posterior, donde ya habrían podido completar los estudios secundarios, sin embargo el 46% de ellos aún no lo han hecho. Los jóvenes son las principales víctimas del endurecimiento de las penas, del agravamiento de las penas. Constituyen los jóvenes de menos de 22 años la gran mayoría de las personas privadas de su libertad, la mayoría de las cuales están en una situación sin condena firme. Son también las principales víctimas del gatillo fácil. Y esto no es una cosa del pasado. Entre 2003 y 2011, según el registro del archivo 2011 de Correpi, hubo en nuestro país 1.834 víctimas de la represión estatal. El 54% de todos los que cayeron víctimas de acciones de este tipo de 1983 a la fecha. Las jóvenes mujeres son las que sufren principalmente la falta de educación sexual en los colegios, producto en gran parte de la presión de la Iglesia Católica. Son las que también
también sufren la ausencia de un derecho elemental, como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros, por ende, sostenemos, y es parte de nuestro programa, los plenos derechos para todos los jóvenes a partir de los 16 años. No solo el derecho al sufragio, sino también que se baje la mayoría de edad a los 16 años. Estamos en contra de la política de domesticación de la juventud que fomenta esta cultura capitalista y que fomentan las distintas instituciones que permiten este régimen basado en la explotación y la opresión. La militancia juvenil se hace no gracias a este régimen y a este sistema, sino a pesar de las trabas permanentes, persistentes que este sistema pone a los jóvenes que quieren militar. Y desde el punto de vista de los conservadores, los reaccionarios, los entiendo. Ellos miran el mundo y ven acá nomás en Chile a los jóvenes secundarios que en el 2006 protagonizaron el movimiento de los pingüinos, que en el 2011 comenzaron a levantar la generación sin miedo, que continúa este año en la ocupación de colegios secundarios para terminar con la educación paga, con el modelo pinochetista educativo que continuaron la concertación y ahora Piñera. Y obvio que esa juventud que se politiza, que milita, que sale a las calles, no les gusta. Miran el mundo y ven los jóvenes que encabezaron las luchas contra las dictaduras de Mubarak en Egipto, Ben Ali en Túnez, y esa juventud no le gusta. Ven a los jóvenes que pueblan las plazas de los indignados y esa juventud no le gusta, o a los que ya desde hace un año protagonizan el Occupy Wall Street en el seno mismo del imperialismo norteamericano en los Estados Unidos. Ellos tienen que temer de la politización de la juventud. Reclamamos, exigimos que en todos los colegios, escuelas, lugares de trabajo, dependencias estatales, haya plena libertad de agitación política. Porque no se trata de que en los colegios nadie pueda hacer política, se trata de que todos puedan hacer política. Frente a los discursos despolitizadores de algunos y regimentadores por parte del oficialismo que cree que solo los representantes de sus juventudes pueden ir a hablar a los colegios, exigimos el derecho elemental, básico, a que todas las juventudes políticas puedan ir a hablar a los colegios públicos y privados a llevar sus propuestas a todos los jóvenes que estudian en este momento en nuestro país e insistimos, también a los lugares de trabajo. Y si hablamos del otro colectivo de acá estamos tratando, en realidad tenemos que hablar de dos sectores. El director nacional electoral hablaba hace un rato y decía que la Argentina es muy generosa con los extranjeros. Yo creo que estaba pensando no en los residentes, sino que estaba pensando en los propietarios extranjeros. Y es claro que para algunos que tienen centenares de miles de hectáreas en nuestro país, como Benetton y otro de Sucalania, para los que son los propietarios del 66% de las 500 principales empresas en nuestro país, que son de capital extranjero y que han duplicado el nivel de remesas que giran al exterior, para los que se han cobrado centenares de miles de millones de dólares, y no exagero el concepto de deuda externa, claro que aparecerá que la Argentina es un país generoso. Pero para los trabajadores migrantes que construyen las viviendas y la obra pública en las empresas de la construcción, con una tasa de informalidad de trabajo no registrado que llega al 40%, para las trabajadoras domésticas con una tasa de trabajo no registrado todavía superior, para los que trabajan en los campos en las formas de la peor ilegalidad, para ellos, ¿cómo decir que nuestro país es generoso? Es todo lo contrario. La clase capitalista de este país y los políticos que defienden sus intereses los explotan sin ningún pudor. Y luego hoy se está discutiendo con una gran ampliación del derecho. ¿Y cómo no defender el derecho al sufragio y a la ciudadanía ilimitada de los trabajadores que todos los días dejan su sangre trabajando en jornadas de 12, 14, 16 horas? Es verdaderamente increíble que mientras se le da todo tipo de privilegio a los propietarios extranjeros, se le niega a quienes trabajan en nuestro país. Los 2 años es evidentemente un abuso. 2 años de ser explotado en negro en una obra de construcción para recién tener el derecho a votar. Y obvio que esos trabajadores bolivianos, paraguayos, peruanos, uruguayos, hermanos latinoamericanos de todos nosotros, tienen que tener pleno derecho a decidir lo que se hace en el país donde ellos trabajan. ¿O acaso para trabajar, para ser explotados, se les pregunta de qué nacionalidad son? No, se los superexplota y después se les niegan los derechos políticos que hay que reclamar plenamente para ellos, en su totalidad, de elegir y de ser elegidos. ¿Cómo la comunidad boliviana no puede tener diputados en el Parlamento si constituye una fuerza enorme en la realidad social de nuestro país? ¿Por qué no tenerlo? ¿Quiénes temen? ¿Acaso los que opinan que se tienen que hacinar en viviendas precarias? Y no me voy a olvidar de 3 nombres: Emilio Canaviri
Álvarez, Rosmarín Churapuña, Bernardo Salgueiro, caídos en el Parque Indoamericano por la represión conjunta de la Policía Federal y la Policía Metropolitana cuando reclamaban un derecho constitucional, el derecho a la vivienda. Y después de muertos no se construyó ni un centímetro cuadrado de lo que fueron las promesas del gobierno nacional y del gobierno de Macri de que iban a tener el derecho a una vivienda digna. Estamos hablando entonces de dos sectores, dos colectivos que tienen privación de derecho en este momento. La juventud tiene que tener el derecho al sufragio, insisto, desde nuestra posición, la mayoría plena de edad. Hay que garantizarle a los jóvenes que a los 16 años quieran emanciparse el sostenimiento estatal para que puedan seguir estudiando y completar la escuela secundaria. Hay que garantizarles todos los derechos a los trabajadores migrantes que hoy están privados de los mismos. Esa es nuestra posición. Pero desde ya sabemos que ningún derecho, en el caso del sufragio, liquida la desigualdad real. Junto con esto decimos derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, y eso será lo que los jóvenes conquisten con su organización, con su lucha, con su movilización, como ha sido a lo largo de la historia. Y sabemos que la juventud es un componente esencial, que lo ha sido así históricamente, para terminar con un sistema basado en la explotación y la opresión. Por eso, todos los derechos para la juventud, todos los derechos para los trabajadores migrantes. Nuestro más sentido homenaje a Darío Maxi, a Mariano Ferreira, a Patón, a Jere y al otro compañero asesinados en Rosario, miembros del Frente Popular Darío Santillán, y a todos los jóvenes que pelean contra la explotación y la opresión. Muchas gracias. Estamos con Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, Elina, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, escuchábamos a Cristian Castillo, ¿no? Exigiendo algo más que el derecho al voto para la juventud. Claro, ahí estaba exponiendo la semana pasada, planteando claramente el derecho no solamente al voto, sino por todos los derechos de la juventud y de los inmigrantes. En relación a esto, dos cositas simples. El kirchnerismo ya se definió prácticamente por archivar la discusión que tenían sobre el voto obligatorio. Están planteando un voto opcional. Nosotros estamos planteando claramente el voto obligatorio para toda la juventud, igual que por todos sus derechos. Y el dato más importante que trascendió hoy es que también archivaron el proyecto que tenían para que puedan votar los inmigrantes. Obviamente nosotros nos oponemos rotundamente a eso, planteamos todos los derechos para los inmigrantes y vamos a seguir peleando por todos los derechos para los inmigrantes, no solo el voto, sino todos los derechos sociales, sindicales, etcétera. Hernán, la semana pasada hablábamos sobre el cacerolazo, ¿no? Cómo esto es un cimbronazo político para el gobierno y es una disidencia por derecha. Ahora se aproxima una nueva jornada. Sí, los cacerolazos siguen siendo el tema de discusión de todos los analistas políticos. Habíamos planteado claramente que fue una expresión de bronca o de disidencia por derecha al gobierno. Lo analizamos en el programa pasado, donde encabezaba una de las consignas por el derecho a poder comprar dólares, etcétera, donde claramente vemos que tanto las patronales como la oposición mediática está tratando de utilizar estas manifestaciones para llevarlos al carril electoral de las próximas elecciones en el 2013 y 2015 hacia los partidos patronales, ya sea el Frente Amplio Progresista de Wiener y Juez, o opciones como la de Macri, o incluso del PJ disidente, como por ejemplo el que intenta encabezar sin mucho rédito de la Sota en Córdoba, dentro de las oposiciones patronales. Bueno, hemos visto, sigue la discusión, hemos visto las consignas que han planteado las manifestaciones en los cacerolazos, lo que decía antes, una de las principales era la cuestión del cepo, pero ni siquiera utilizan, digamos, esa consigna para plantear el resto de las demandas democráticas. Hemos visto que plantean valores abstractos como la libertad, sin embargo, es claramente que esta movilización no podría ser utilizada por sectores a favor de los trabajadores y el pueblo, porque hablan de libertad, pero sin embargo no hemos visto en esas manifestaciones ni una sola consigna que plantee la libertad, la aparición con vida de Jorge Julio López. No hemos visto que peleen por la libertad o contra el desprocesamiento de los más de 4.000 luchadores obreros y populares que hay bajo este gobierno.
no han planteado, por ejemplo, la justicia para los asesinatos que hemos visto, por ejemplo, lo que nombraba Cristian hace un rato en Soldati, en lo que vimos en el video, o para la comunidad QOM, no se plantea, si hablamos de libertades democráticas, la lucha por tirar abajo y la derogación de la famosa ley antiterrorista que aprobó el kirchnerismo junto con toda la oposición patronal de UCR y PJ disidentes. Entonces, claramente, toda esta movilización está siendo apuntalada para que la puedan aprovechar organizaciones políticas o partidos patronales como los que te nombraba antes. Ahora, vos la semana pasada también planteabas que hay una disidencia por izquierda que en realidad no llega a expresarse en toda su potencialidad justamente por las burocracias sindicales, que lo venimos tratando también en este programa. Exactamente, porque el kirchnerismo trata de hacer una operación política donde dice esto es sectores claramente de clase media acomodada, con lo cual coincidimos, pero queriendo decir que los trabajadores y el pueblo no tienen reclamos o no tienen quejas hacia el gobierno kirchnerista. Obviamente que miles y miles de trabajadores que han vivido estos últimos años de supercrecimiento, que permanecen en la precariedad laboral, que están en negro, trabajadores que ven cercenado su salario porque hay un impuesto, como le dicen, un infame impuesto al salario, como es el impuesto a las ganancias, trabajadores que ven cotidianamente cómo se ocultan los números del INDEC, es decir, son todos sectores de los trabajadores que también tienen una bronca grande contra el gobierno. Esto sumado al hecho, obviamente, que se oponen a la reelección, obviamente, y al abuso de la cadena nacional por parte del gobierno. Entonces, lo que pasa es que estos sectores de trabajadores no logran expresarse porque justamente la burocracia sindical en sus distintas variantes evitan que sean los trabajadores en las calles los que se manifiesten. Pero el 10 de octubre hay una movilización que convoca a la CGT y la CTA. Hay una nueva marcha. Moyano, que está trabajando obviamente para Scioli en su proyecto patronal y que no tiene ningún problema en sumar a patrones como Bussi de la Federación Agraria, junto con Micheli, que trabaja para el Sojero Wiener, están planteando una nueva movilización. Ahí va a estar planteado exigirle a estas direcciones sindicales que rompan toda alianza política con sus proyectos patronales y que incluyan entre las reivindicaciones de la marcha no solamente el impuesto a las ganancias o el tope a las asignaciones familiares, sino el conjunto de las reivindicaciones que tienen los trabajadores tercerizados, los trabajadores en negro. Esto de los cacerolazos ha politizado al conjunto de la sociedad, es un llamado de atención a los trabajadores para que no pueden ser neutrales ni caer en la trampa de seguir o al gobierno nacional o a las oposiciones de derecha que hay en la Argentina, y justamente se impone lo que nosotros venimos planteando, un partido de trabajadores para intervenir políticamente, ganar las calles y manifestar una tercera posición y una disidencia contra este gobierno y contra las patronales que vienen avanzando sobre los trabajadores. Y el Frente de Izquierda obviamente es una herramienta que tenemos que utilizar con todo para esto. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Gracias. La Verdad Obrera, semanario del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. En su número 493, ni gobierno K ni oposición patronal. Los trabajadores tenemos que ganar las calles por nuestras demandas y construir nuestro propio partido. Por un gran movimiento por los derechos de la mujer trabajadora y la juventud. Una ola de protestas contra Estados Unidos sacudió al mundo musulmán. La Verdad Obrera, léelo en www.pts.org.ar. Hoy en nuestro cuarto programa sobre la sección sobre la mujer vamos a abordar la cuestión de la mujer trabajadora. Ya abordamos el tema de femicidios, abordamos el tema de trata de personas cuando conversábamos con la familia de Yamila Cuello y la semana pasada abordamos el derecho al aborto. Hoy hablamos sobre la mujer trabajadora porque en la Argentina de Cristina la mitad de las trabajadoras se encuentra precarizada y sin posibilidad de organizarse. Y obviamente en condiciones de superexplotación, las jóvenes, las inmigrantes, pero como decimos en las marchas, sí se puede. Si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Somos nosotras en la industria las que menos categorías tenemos, somos nosotras las que peores condiciones de trabajo sufrimos,
somos nosotras las que cuando nuestros hijos se enferman, nuestros días son descontados. Por eso discutimos acá cómo poner un pie a un partido de los trabajadores y tiene que ser tarea primordial cómo vamos a organizar y levantar las demandas de los sectores más oprimidos de la clase trabajadora. Y entre ellos tiene que estar, en primer lugar, los derechos de las mujeres y los derechos de la juventud trabajadora. Dentro de la denuncia que venimos llevando adelante como agrupación Bordeaux y como parte de este movimiento de mujeres en las fábricas de la alimentación por el tema de la discriminación y de la desigualdad que hay, se ha dado una pelea muy importante dentro de PepsiCo por la recategorización de las compañeras. La diferencia de categoría implica para las mujeres ganar un 30% menos de salario que los hombres, y esto es más generalizado dentro de lo que es el ámbito laboral en todos los lugares donde tenemos conocimiento. Esta situación se da de manera más precaria y más terrible, sobre todo en las compañeras obreras textiles que también se vienen organizando. Entre los trabajadores estatales, particularmente en docencia y salud, la mayoría somos mujeres. A las extenuantes jornadas de trabajo se le suman las tareas en el hogar y la crianza de los hijos. Estas tareas que están estipuladas como normales para la mujer y que tienen que ver con lo que está establecido en un sistema que hace que tengamos que hacer todas las tareas adentro de nuestra casa para después salir y seguir siendo explotadas. Incluso muchos trabajadores estatales tenemos una triple jornada de trabajo, porque al tener que asumir 2 cargos o tener 2 empleos en 2 hospitales diferentes, o como las trabajadoras de limpieza que en un día tienen que correr de un lado para el otro para limpiar 3 establecimientos, al volver a la casa y asumir este trabajo invisible que es el trabajo doméstico, que no tiene vacaciones, que no te permite organizarte y que no tiene horarios, eso es una triple jornada de trabajo y de opresión para la mujer. Venimos impulsando una campaña por los derechos de las mujeres trabajadoras, junto con compañeras también de Pan y Rosas, militantes del PTS dentro de las universidades y en diferentes fábricas y concluyendo con diferentes sectores, ¿no?, de trabajadoras que venimos llevando adelante una gran denuncia que tiene que ver con las desigualdades y la superexplotación que sufren sobre todo las mujeres dentro de gobierno kirchnerista, en donde una presidenta mujer, más allá de sus discursos, lo que sostuvo todos estos años ha sido las enormes ganancias de las empresas sin tocar de fondo ninguna ley laboral que permite la precarización, el trabajo en negro y sobre todo la situación que viven las mujeres hoy, tanto laboralmente como socialmente, ¿no? Es un problema grave, el tema de la desigualdad que sufren las mujeres, la cuestión del machismo, la violencia hacia las mujeres. Mucho discriminación, mucho dominadas porque somos negros, porque no sabemos leer, porque nosotros somos de campo. Y de esa parte nos discriminan mucho, entonces yo realmente diría a otras mujeres que trabajan, que luchan y nosotros también queremos aprender, salir adelante. A nosotros no nos quieren dar el trabajo y nos pagan una migaja y nosotros queremos ganar, queremos tener nuestros salarios como tiene que ser para poder mantener nuestra familia en el hogar. Por esa razón, ahora las mujeres queremos despertarnos, lucharnos para salir adelante y para conseguir toda esa que nosotros queremos. Así también a la Cristina nosotros criticamos porque él sale a favor de patronal y nosotros hasta mientras que no se recuperamos que nuestro trabajo que sea como tiene que ser, no queremos descansarle, queremos prepararnos las mujeres, unirnos, salir a la lucha. Hay miles de mujeres que quieren empezar a ponerse de pie porque viven pendientes con el miedo de ser víctima de las redes de tratas, sus hijas o ellas mismas, porque sufren la violencia diariamente, porque sufren el machismo tanto en la calle como en sus puestos de trabajo, el machismo y la persecución de los supervisores, el abuso de los patrones, que es consentido diariamente. Nosotros en CRAS dijimos basta y con los compañeros y compañeras paramos la producción cuando un líder acosó a una compañera. Pero sabemos que no todas las realidades son como estas, que no todos tienen representación y es tarea de nosotros, de este sector, de la izquierda clasista,
tomar estas demandas, organizar y poner en pie una organización poderosa en donde las mujeres sean una fuerza arrolladora que se lleve por delante a la burocracia sindical y a todo este sistema que nos mantiene oprimidas. Una campaña enorme en donde confluyan todos los sectores de mujeres para terminar con la discriminación en las fábricas, con las desigualdades y enfrentar el machismo, la violencia hacia las mujeres y esta forma de violencia también que es negarnos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Por eso estamos invitando a viajar al Encuentro Nacional de Mujeres, que es como una parada importante que tenemos ahí, donde movilizar a cientos de miles de mujeres y enfrentar también a las corrientes que de alguna forma dicen no estar de acuerdo con la política del gobierno, pero que de alguna manera tampoco enfrentan a la Iglesia en esta injerencia que tiene dentro de la política del Estado y en nuestras vidas, que es la Iglesia la principal oposición que hemos tenido en otras leyes, como la ley de identidad de género, la ley del matrimonio igualitario y obviamente es enemiga acérrima de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Entonces nosotros llamamos a todas las mujeres a movilizarse con las comisiones internas combativas, con todos los sectores que nos estamos poniendo de pie para pelear por los derechos de las mujeres trabajadoras en este Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en Posadas. Y muchas veces los varones están luchando, pero no nos quieren hacer participar las mujeres, y entonces, pero nosotros también participamos, queremos apoyarle también, organizarnos como mujeres. Y muchos hombres nos dicen, mujeres servimos para la casa y para la cocina, pero no es así lo que realmente nosotros también sentimos, que realmente queremos prepararnos, hacernos un grupo de mujeres. Ahora basta el miedo, basta dominado por nuestro marido y ya no queremos ser siempre esclavos, porque ya es tiempo de despertarnos, ya es tiempo de abrir nuestros ojos. Queremos formar un movimiento de cientos de mujeres que se organicen para exigirle al gobierno y a las burocracias sindicales tener un salario igual a la canasta familiar por cargo, la recuperación del día femenino, tener guarderías o jardines maternales gratuitos y abiertos las 24 horas. Porque solo con la lucha y la organización independiente de los partidos patronales y de las burocracias sindicales aliadas a los gobiernos que entregan nuestros derechos al mejor postor, podemos conquistar los derechos plenos de las mujeres trabajadoras. Porque si bien tenemos una larga historia de opresión, también las mujeres tenemos una historia de lucha, porque nos hemos organizado para pelear por nuestros derechos. El llamado a todas las trabajadoras, a las obreras, a las trabajadoras estatales, a las amas de casa y todas las compañías que se están organizando ahí en Córdoba es a movilizarse junto con nosotras, a confluir en el Encuentro Nacional de Mujeres y a poner en pie una gran corriente nacional de mujeres que peleen por sus derechos, y obviamente lo que decimos es las mujeres junto con los varones ahí al frente, ¿no? Algunos dicen saber popular. Dicen siempre y lo repiten, que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Nosotras, las mujeres que nos organizamos con el sindicalismo de base, queremos decir que no vamos atrás de nadie, que estamos en primera fila luchando por nuestros derechos. Bueno, para profundizar sobre estas cuestiones comienzan las charlas sobre la cuestión de la mujer desde el marxismo. Este jueves comenzamos con Mujer Trabajadora y Opresión y estarán a cargo Adriana Biasoni, trabajadora de la alimentaria Kraft e integrante de la lista Bordeaux, y Leticia Cheli, abogada y dirigente de Pan y Rosas. La invitación es el día jueves a las 19:30 horas en la Facultad de Derecho, en el aula Vélez Mariconde. Nos despedimos, pero antes queremos mandar un saludo muy especial a Mónica, una de las tantas integrantes que hace posible, que está detrás de cámara y hace posible que este programa salga al aire. Fuerza y suerte en tu operación de mañana y nos despedimos hasta el próximo martes a las 19 horas.